Entonces, actividades que deseo hacer. En esta lista les doy un ejemplo de actividades que se vinculan con las cosas, con proyectos que tengo en mente, y actividades que en realidad no se vinculan con las iniciativas que llevo a cabo en los proyectos, o no están relacionadas con las cosas que estoy haciendo hoy en día. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de salud, tengo un proyecto de estudiar sobre administración, tengo un proyecto de mantenerme en ¿cómo se dice? De mantener bien mi estado de salud por el lado deportivo, de mantenerme estable, por ejemplo, el cardio, creo que decía uno de los ejemplos. Practico deporte, cardio, resistencia. Dibujo y diseño creativo, cuidado personal, creo contenido audiovisual. Como decía, esos proyectos están reflejados acá y no necesariamente los proyectos tienen nombre, porque como les decía, son un grupo de iniciativas, o sea, no se focalizan necesariamente en pintar. Pintar es también aprender a dibujar, pintar también es estudiar sobre arte antiguo, pintar es muchas cosas. Entonces, directamente es A. Y A se relaciona con determinado campo de actividades. Entonces, estas actividades pueden estar o no estar relacionadas con los campos de actividades de los proyectos que estás tratando en la actualidad. Por ejemplo, uno que no está para nada representado está en mi propia huerta urbana. Para nada, no se representa con nada de lo que yo vengo haciendo. Pero ¿qué pasa? A mí me interesa. Jamás va a dejar de interesarme, porque se ve que está vinculado a una experiencia, a un sentido de identidad, pueden ser por muchas cosas. Entonces, si me interesa, pero no lo puedo incluir en ningún proyecto, me puedo fijar si es la etapa, si no lo puedo llevar adelante por la etapa, si no lo puedo llevar adelante porque hay más iniciativas o debería tener más iniciativas que vayan con esa actividad para poder generar un proyecto, porque simplemente no tengo para hacerle un espacio, cuando en realidad sí, si querés hacerlo, siempre hay un espacio para hacerlo, pero el tema es si realmente te va a llevar a algo, porque directamente tu vida no está orientada a eso. Entonces va a ser como un escape de energía innecesario. En cambio, por ahí no podés tener tu huerta orgánica o huerta urbana, pero sí podés crear contenido audiovisual sobre huertas urbanas. Contribuir de ese lado. Llevarlo a tu rutina o meterlo desde otro enfoque. No necesariamente practicarlo. Pero para poder llegar a esa decisión, para poder desarrollar esa idea, tenés que darle espacio para considerarlo. Entonces, el paso 1, anotar todo lo que interesa, más allá de que esté relacionado o no. Por ahí que viste un folleto sobre pesca, ni siquiera vivís cerca de un espejo de agua, pero te interesa, lo anotás, porque vos podés amoldar ese interés desde otra perspectiva a tu vida. O por ahí que no es la etapa y más adelante se te da el espacio o te creas el espacio para poder hacerlo. Quizás el interés empieza a desarrollar para ese lado. Entonces, filtro de actividades. Esta es la siguiente etapa. Para filtrar las actividades es importante que ya tengamos disponibles ciertos proyectos que engloben por tendencia a ciertas actividades semejantes. Es lo que les decía del campo de actividades.
que el interés a veces no se centra simplemente en pintar, dibujar, tan así, tan cerrado, sino que es en relación a cierto campo de actividades. Puesto que si no es así, estas siguen siendo iniciativas. Es decir, si vos no tenés los proyectos identificados, este campo de actividades, la actividad va a seguir siendo simplemente una iniciativa. Yo no tengo un campo de actividades de huertas urbanas o de, ¿cómo se dice? Nada relacionado a jardinería ni nada. Es algo nuevo, algo que como si fuese que te esté hablando de pesca, jamás estuvo en mi rutina, en mi cotidianeidad. Nadie, ni siquiera mi entorno me puede influenciar sobre ese tipo de técnicas porque no conozco a nadie que hable sobre el tema o trabaje sobre eso. Entonces, mientras esto sigue así, va a seguir siendo simplemente una iniciativa. Entonces, para iniciar un nuevo proyecto se deben concentrar actividades de características comunes entre sí, que no concuerden con un proyecto o tendencia ya existente. Es decir, que si hay algo relacionado a si en vez de tener mi propia huerta urbana hubiese sido dibujar sobre vegetación o dibujar sobre cultivo orgánico, inspirada en, no sé, grupos que lleven adelante políticas de cultivo orgánico, porque quiero hacer un logo para ellos o no sé, cualquier otra cosa, hubiese entrado en un proyecto que yo tengo, que vendría a ser arte visual. Pero en este caso era explícitamente huerta urbana. Entonces, de encontrarse sin grupo, estas actividades quedan descartadas, derivadas, etc. O sea, para mí lo mejor es no descartar nada, sino encontrarle su lugar. Ese lugar, ya se los voy a explicar, que me parece muy, muy importante también como hacerse un espacio para ese tipo de proyectos. Y que está muy vinculado a todo lo que es este método. O sea, este método implica también el crearse un espacio para crear espacios. Es decir, este método es un espacio para crear espacios. Entonces, actividades que deseo hacer vinculadas a los proyectos. En esta parte, además de tener tu lista administrada de actividades, después de analizar los últimos 6 meses, filtrás esas actividades y te haces una lista de las actividades que sí deseas hacer y que están vinculadas a tus proyectos actuales. Es decir, vos filtrás las actividades anteriores. Y acá les muestro más o menos cómo vendría a ser un ejemplo de proyecto. El proyecto se divide en el nombre, que es simplemente una sigla, porque como ya les dije, lo relaciono con el arte visual, pero no está centrado en una actividad en específico, sino que son diferentes iniciativas y diferentes actividades. Lo que sí pongo es todo el material relacionado a eso. Todo lo que vengo haciendo, las actividades que tengo en mente y los objetivos. Para crear los objetivos pueden ver el segundo video que subí al canal, que por ejemplo con la técnica SMART o preguntas específicas te ayudan a orientarte a reconocer cuál es tu objetivo. En el caso de que no te interese verlo, simplemente trata de ponerte en contacto con qué es lo que vos querés conseguir a través de esta actividad que vos estás llevando a cabo. Una actividad, un objetivo del proyecto A puede ser, por ejemplo, retomar dibujo, tener un portfolio propio, dar clases, forjar mi estilo, ser reconocida como artista visual, proponer mi crecimiento en etapas. Y ahí voy poniendo, como digo, toda la información que yo tengo
de mi desarrollo, de mi historia, llevando adelante este proyecto y las actividades que quiero llevar adelante. Otro ejemplo es el proyecto B. En el proyecto B tengo otros objetivos relacionados con otro campo de interés en mi vida. Que ese campo de intereses tiene diferentes iniciativas que van a lo mismo. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque van a ver también que entre los proyectos hay actividades que son transversales. Es decir, hay actividades que vinculan diferentes proyectos. Aunque pertenecen a uno en específico, se conectan con otros proyectos. Por ejemplo, el proyecto B, el proyecto A es donde yo trabajo el arte visual. El proyecto B es donde yo me explayo en mi contenido, en el contenido teórico, o mejor dicho, en la literatura. Y los objetivos pueden ser crear contenido interactivo y personalizado, descargar mis ideas y pensamientos, crear contenido actual y fresco, incorporar nuevos conocimientos, generar una identidad de comunidad, experiencia en común. Esto va más allá de cómo yo o cómo me desempeñe laboralmente. Es algo personal, es algo que aunque yo trabaje de administración, esto lo veo como un pilar en mi vida. ¿Por qué? Porque le encuentro una utilidad. Entonces, yo el proyecto B lo uso en mi vida como desahogo, y es la escritura. Entonces, acá voy a encontrar anotaciones sobre libros que quiero leer, referencias a textos propios en los que quiero profundizar la producción y complementarla con otras actividades, fechas de inicio y presentación de proyectos, y también tengo separados, por ejemplo, si se vincula a otros proyectos, o si se divide en actividades y en iniciativas particulares. Por ejemplo, el proyecto B se puede dividir o se divide en la actividad de Somos Potencial, de guionar los videos, de leer novelas o historias, de escribir poesías o canciones, de crear ideas, o sea, darme el espacio para, según los materiales que vengo viendo, crear ideas para dibujar o diseñar o pintar. Es decir, que esta actividad se vincula con el proyecto A, porque del proyecto teórico que saco acá también creo imágenes, diseño imágenes, me ayuda a la creatividad, y también se vincula con idiomas, que puede ser otro proyecto en el caso de que yo quiera desarrollar mejor idiomas. Proyecto C. El proyecto C va a ser relacionado a mantener mi salud y elasticidad en óptimas condiciones. Dice, como también es complemento de los proyectos A y B, en los que se refiere a canalización de ansiedad, acto reflejo, contacto con el inconsciente, exteriorización de las emociones y proceso creativo. Lo relaciono de forma directa con salud física y mental. Acá dejo espacio y también separé el proyecto en diferentes actividades con las que yo a lo largo de mi vida me fui desarrollando o me fui desempeñando. Nunca de forma profesional, como vengo diciendo, no me identifico profesionalmente con el deporte, pero sí es parte de mi rutina.